Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo algunas informaciones para aquellas personas que me han escrito y preguntado que por el momento están comenzando a trabajar con la resina y aún no saben exactamente qué pueden utilizar. Bueno, para embellecer estos objetos que están creando accesorios de resina pueden utilizar muchísimas cosas. Primeramente les diré, por ejemplo, los colores, qué colores pueden utilizar y cómo sería la mejor forma de utilizarlos. Yo, por ejemplo, tengo muchísimos colores mica, que serían aquellos en polvos. Les pongo algunos ejemplos y como les había dicho, la marca no hace la diferencia. Por ejemplo, aquí en Alemania venden diferentes tipos de marca, lógico. Y son colores en polvo. Muchos no saben a la hora de comprar a qué tienen que estar atentos, qué es lo que deben de mirar, cómo son estos colores en general. Es un polvo fino, casi siempre peslado. Los hay de manera aisladas. Bueno, este todavía está sellado. Voy a ponerle ya uno que he utilizado, así sería mucho más fácil. Momentico. Y sería prácticamente un polvo que lo mismo lo pueden utilizar mezclando con la resina que, por ejemplo, usando directamente sobre el molde. Para esto yo utilizaría un pincel. Un pincel. Estos pinceles los compro de aquellos que se utilizan para pintar, para hacer dibujos en los lugares donde venden cartulinas, etcétera. Los hay casi siempre. Lo importante es que tenga estas sedas aquí bien suaves, no de aquellos que son un poco más ásperos. Y nada, todo es muy fácil. Un poquitico de esta mica, de este color en polvo. Y lo vamos a coger un molde, lo van a pasar directamente en el molde en el cual van a trabajar. Bueno, este es el primero que tengo aquí a mano. Tranquilamente usan muy poco. Recuerden que apenas con un poquitico alcanzaría, ¿ok? Por ejemplo, y nada, lo pasan con el pincel y tratan de que no queden residuos de este polvo, por ejemplo, que después haciendo sus figuras y echando la resina, se ven en algunos lugares si no lo han distribuido bien. Quiere decir, lo deben de unos segundos, no es que se tienen que pasar unos minutos, y hasta que logren ver que se ha como digamos, no pegado, pero bueno, que está bien diluido, que no hay polvos en ninguno de los alrededores, ¿ok? Ya después utilizando la resina, ustedes mismos, ese color azul, que no sé si logran ver bien, pienso que sí, han usado en el molde, cuando echan la resina que está curada, su resina, cuando está seca, que la sacan del molde, pues después de traerla, este color no se va a quedar en el molde, viene pegado directamente en la resina, en el trabajo que están haciendo. De estos colores los hay desde perlados hasta fosforescentes, hasta camelion, quiere decir de aquellos que cambian su color. Hay prácticamente muchísimos de estos colores. Los últimos que había comprado serían aquellos fosforescentes que aún no los he utilizado, que sería lo próximo que quiero crear o algo que quiero estudiar, serían aquellos pigmentos fosforescentes. Estos también los venden en juegos. Yo aconsejaría de cuando vayan a comprar el color, en vez de comprar, bueno, claro que al principio claro que al principio muchos no tienen dinero para invertir, esto también. Yo compraría, digamos, al principio de seguro blanco. Blanco, bueno, no estoy hablando de colores en polvo, también lo pueden comprar blanco en polvo. Pero yo diría que para comenzar con la resina deberían de comprar un color en pasta, un color denso que no sea transparente y que sería como para utilizar en las bases para todos aquellos que vayan a crear. Lógico que si van a trabajar con colores transparentes y desde que la transparente, pues no echaría yo el blanco. El blanco sería prácticamente, yo lo diría como para hacer el fondo para cualquier otro tipo de colores que quieran crear. Yo lo tengo hace más de 2 años, pienso que sí, porque hace unos 2 años y algo que empecé a trabajar con la resina y apenas lo utilizo, quiere decir en el sentido, yo lo uso siempre como bases, esto sí, pero trabajo con muy poca resina porque hago
cosas pequeñísimas. Y esta es la cantidad que utilizo para mezclar dentro de mi resina. Aparte que la resina que utilizo, como le estoy diciendo, no llega ni tan siquiera a 1 gramo. Voy utilizando muy poco de esta resina para mezclar con los colores. Nunca yo añado el color primero y después la resina. Siempre la resina y después el color para ir viendo cómo va cambiando la consistencia de la resina y sobre todo ver el color que les va quedando, muy importante. Muchas veces con apenas un poquitico de estos colores que son una pasta bastante fuerte, apenas con un poquitico ya la resina se pone bien blanca. Y bueno, así harían sucesivamente con todos aquellos colores que vayan a utilizar. Siempre apenas un poquitico y después ir aumentando. Y recuerden que normalmente se dice que de un 2 a un 5 a un 6%, yo diría que a un 5% sería el máximo de colores, de pigmentación, de colores en polvo o líquidos que yo pasaría prácticamente a usar con la resina que estoy trabajando. ¿Qué quiere decir un 5%? Que si van a trabajar con 100 gramos de resina, pues serían 5%, 5 gramos en este caso. ¿Ok? Tienen que tener mucho cuidado que muchas veces cuando se mezcla mucho color, la resina después no logra secar del todo. ¿Ok? Bueno, ya le dije, importante, un color blanco. ¿El color blanco por qué? Bueno, el color blanco ¿por qué? Porque no solamente lo pueden usar como bases cuando van a usar cualquier otro tipo de color para crear colores oscuros, colores más claros. Sobre todo también cuando coloran con colores transparentes. Déjame ver si estos que tengo aquí son transparentes, que muchos tampoco me dicen, bueno, transparentes lo hay. Transparentes que serían aquellos colores líquidos, ¿ok? Pero no serían aquellos colores de tinta de alcohol. Aquellos serían otros. Pues bueno, yo los tengo aquí, que estos son también colores líquidos, transparentes, que va a dar un resultado también transparente a aquellos que van a utilizar. Les voy a poner también algunas de estas cosas que he hecho con los colores, así más o menos, no sé si de todas, porque de todas quizás no tenga algo al momento que mostrarles, pero de algunos de ellos para que vean la diferencia, cómo van quedando los colores. Por ejemplo, les estaba diciendo que los colores transparentes, recuerden también que apenas necesitan una gotica, pero pequeñita, con la punta de algo, como les había enseñado, para que no usen demasiado color y después su resina no seque, o tenga un color demasiado intenso en proporción o aquellos colores que deseaban crear. Siempre es apenas una gotica. Bueno, los colores transparentes quedarían completamente transparentes y, por ejemplo, esto ha sido un color rosado que tengo, que poseo. Y como logran ver, los colores transparentes van a ser siempre transparentes. Quiere decir que no es que no se les vea el color se le va a ver, pero son completamente translúcidos que pueden mirar hasta, no sé si logran ver, pienso que sí. Y bueno, aquellos no transparentes, los colores quedarían que cubren completamente, lógico, como por ejemplo uno de estos que es un azul verde claro. Apenas con una gotica de nada logran tener la calidad de estos colores sin necesidad de usarlos tantos, porque casi todos estos colores ya vienen que son para utilizar con la resina y cubren de maravilla, lógico, aquellos que no son transparentes. Estos que son transparentes de cierta manera cubren, pero quedan transparentes. Por ejemplo, esto es uno de aquellos no transparentes, como logran ver. Y así quedarían entonces después sus colores. Los transparentes quedarían transparentes, lógico. Los hay también colores en pasta como el blanco que le enseñé, no lo hay solamente en negro, en blanco lo hay en muchísimos colores y esos también, bueno, los tengo, depende el trabajo que yo vaya a crear. Les había enseñado, están los micas en polvo, los micas fosforescentes, ¿ok? Están de aquellos en polvo que se llaman camaleón, que cambiarían de colores. Estos también son en mica, son en polvo, que se podrían usar directamente con la pintura o queriendo también poner directamente en los moldes. Y recuerden no usar demasiado de estos polvos porque si quedan residuos después se verán directamente en las figuritas que vayan a crear. ¿Ok? Aquí por ejemplo colores no transparentes, he hecho flores tipo camuflaje, también las he hecho. Miniaturas
como las ven, pero son tipos camuflaje. Aquí he utilizado varios colores, por ejemplo, 2 o 3 colores a la misma vez para crear otro tipo de dibujo, de diseño en la misma florecita. Okay. Bueno, están estos colores que les estoy enseñando. Importante cuando compren los colores. Ya recuerdan que los colores tinta serían completamente diferentes a estos transparentes. Serían aquellos de alcohol, lo debería de decir. Así no compran el color equivocado. Los hay también con los pasteles pasta, que también los poseo. Pienso que ya les enseñé una vez los colores, pero bueno, no hay ningún problema, les vuelvo a enseñar porque hubieron 7 personas en los últimos 2 días que me preguntaron y dije, voy a crear este video bien cortico para explicar un poquitico. Lo importante de la mezcla de los colores, ya les había dicho, mezclar lo menos posible, ir aumentando la cantidad del color, siempre que no pasen de más de 5%, diría yo. Okay. Con estos colores en polvo se trabaja muy que bien porque no solamente le puedes poner al molde, sino porque puedes poner directamente dentro de la resina. Y otra cosa también que les quería decir, los colores entre ellos los puedes mezclar sin problema. Quiere decir, como les estaba diciendo, yo casi siempre o muchas veces utilizo el color blanco como pasta bases para mi color cuando no quiero nada transparente. Y si no tengo un fucsia, un color fucsia como este bonito que tengo aquí, pues cojo uso una gotica de este color transparente para crear un color completamente diferente. Pero ya teniendo la base blanca, lógico que no me sale diferente, pero puedo alcanzar un otro color que no me saldría sin usar naturalmente aquel blanco como bases. Me saldría completamente transparente. ¿Okay? Otras cositas que les quiero enseñar por aquí, voy a poner los colores de parte, así me es más fácil el espacio. Segundito, vamos a tratar de, y así sería mucho más fácil de enseñarles. Bueno, les había enseñado ya los colores camello, los colores en polvo. Camello los tengo también de otros colores. Aquí también tengo, bueno, dirán que hay aquí. Bueno, aquí no hay chocolate. Aquí lo he cogido para poner mis colores porque tengo muchísimos, como les estaba diciendo. Y también tengo colores sólidos de aquella pasta que da los colores bien oscuros con apenas ni tan siquiera una gota, apenas con la punta de lo que estoy trabajando. ¿Ok? Muchísimos colores que ustedes mismos con apenas un poquitico pueden ver el cambio. Yo mi consejo tener algo de pasta blanca, como les estaba diciendo, para que prácticamente sea mucho más fácil de crear los productos, los colores diferentes, o más bien con aquellos transparentes y la pasta blanca. O tranquilamente comprar aquellos más sólidos como pasta y pueden crear los colores que deseen. Yo aconsejaría también tener algo pequeño de acuerdo a la pieza que vayan a crear, con la que puedan trabajar, para hacer, por ejemplo, si trabajan con piezas pequeñas, hacer, por ejemplo, la mezcla de estos colores para no exceder en la cantidad de resina que vayan a utilizar o en los colores, y van echando de poco a poquito. Bueno, depende después también de la cantidad de colores que vayan a mezclar y las piezas que vayan a hacer, depende de lo que quiera usar cada cual para no exceder ni en los colores ni en la cantidad de resina a preparar. ¿Ok? Yo aquí trabajo con muchísimas cosas, por ejemplo, de las uñas. No todas las cosas con las que trabajo son cosas para las uñas, pero muchas de ellas, por ejemplo, no lo sé si ustedes los conocen, serían esos palitos que se utilizan para limpiar alrededor de las uñas. Vienen muy bien primeramente porque hay una punta de ellos que es bien práctica, bien finita, ¿ok? Con la otra podríamos hasta mezclar, incorporar algunas de las cositas que quieran poner dentro de sus trabajos. Algo que también yo tengo que se podría utilizar serían el pan de oro, lo hay en diferentes colores. Este papel oro, que lo hay en plata, lo hay en cobre, que apenas con un poquitico se logran hacer unos trabajos bellísimos. Yo también los aconsejo.
Les había dicho a algunas personas que me habían escrito directamente que también tendría yo estos brillitos que los utilizo, que apenas necesitas mínima cosa. Por ejemplo, yo hace unos días empecé a crear un llavero que aún no está terminado, debo terminar de lijar, etcétera. Solamente la mezcla de los colores, aquella que he hecho. Y depende de los colores que vayan a usar, pues bueno, pueden mezclar sus colores de manera que les haga combinación y les queden bonitas. Por ejemplo, no sé si logran ver, yo aquí lo único que utilicé fue ese blanco para el azul y para el gris. Primeramente le puse una capa bien fina, transparente de resina. ¿Ok? Después que estuvo seca, mezclé los colores de la forma que yo quería hacerlo y resultó, por ejemplo, a mí me gustó, a la persona para la cual se lo estoy haciendo estos colores porque la eligió esa persona. Yo he quedado muy satisfecha de cómo han quedado estos colores y lógico también que si incrementan estos brillitos de purpurina dentro de sus acabados, tienen que ver cuán oscuro quedarían los colores que van a mezclar para que después también se logren ver estos brillos. También está en la cantidad que le vayan a echar a ustedes dependiendo del gusto de cada cual. ¿Ok? Otras cosas que pueden utilizar que serían muy prácticas para sus decoraciones son estos balines pequeñitos que se encuentran, por ejemplo, en los lugares donde se venden decoraciones para uñas. Las hay que son miniaturas, las hay perlitas, los hay, bueno, de todos los colores. Yo lo poseo también de todos los colores, aunque sí últimamente estoy usando más bien aquellos perlados, dorados, ¿ok? Algo que dejaría sus acabados muy bonitos serían estas pegatinas que hay también para las uñas, que le había explicado en uno de mis videos. Pues bueno, se los vuelvo a explicar. Ellas no son de papel, ¿ok? Son más bien tipo algo plástico, diría yo. Quiere decir que no se van a deteriorar usándolas dentro de su acabado de resina. Es como algo plastiquito, digamos. ¿Ok? También les va a dar un acabado. Estas las pueden encontrar lo mismo en mariposas, en flores, en cualquier otro tipo de diseño que ustedes busquen, deseen buscar. Las hay en colores bellísimos que les van a dar un lindo acabado a lo que estén haciendo con la resina. También, ¿qué pueden utilizar? Bueno, pueden utilizar foil, no sé cómo se dice en vuestros países. Estos son aquellos que se pegan también, que serían para las uñas. En este caso lo hacen con un pegamento especial. Yo lo haría sobre la resina con una capa bien fina de la resina UV y pegaría perfectamente para darle un acabado muy bonito. De estos aquí los hay en miles y miles de diseños. Les cambiaría también muchísimo el diseño a sus acabados. ¿Ok? ¿Qué utilizaría yo también? Bueno, utilizaría muchísimas cosas pequeñitas que se venden como adornos. Por ejemplo, algo así parecido. Se pueden utilizar perlitas. ¿Ok? Perlitas las hay de colores infinitos, las hay que las pueden comprar ya mixtas, las pueden comprar que sea la media perla, que también funciona de maravilla, depende de aquellos que vayan a crear. Y las hay blancas, doradas, no tienen que ser siempre a color, las hay negras, ya después de acuerdo al trabajo que va a hacer cada cual, decide naturalmente el color que quiera escoger para comprar. No solamente todas estas cositas las pueden utilizar para su diseño, sino hay muchísimos de estos dijes que se venden en juegos completos. Los hay que tienen muchísimos colores ya diseñados, ¿ok? Los hay que son completamente, digamos que dorados, que no tengan otros colores, también los pueden utilizar. O lo pueden también utilizar para embellecer directamente después sus mismos llaveros, por ejemplo. ¿Ok? Es ir buscando algunas cositas que complementen el acabado de estos diseños para todos aquellos que saben o que dicen mejor, no sé qué voy a utilizar, estoy un poco indecisa, no tengo ni idea de los colores, tampoco para embellecer los trabajos que voy a crear. Y existen también estas cadenitas que lo existen en todos los colores. Por ejemplo, yo la voy a utilizar en este último llavero o en este llavero que estoy creando.
y la voy a utilizar para terminar el acabado de este llavero que empecé, ¿ok? Pero bueno, ya es algo a gusto de cada cual. Como les decía, la persona para la cual estoy haciendo este llavero la escogió y yo, bueno, naturalmente utilizaría todo aquello que a la persona le guste, siempre y cuando lo tenga yo a disposición. ¿Ok? Como ven, una perla un poquitico más grande, pegada. Que podemos utilizar también para embellecer. Bueno, podemos seguir utilizando estas piedras que son tipo unos cristales. Las hay de todas las formas, de todos los colores. No sé si logra abrir, es nueva, vamos a ver, vamos a probar. Y bueno, esto sí lo hay en todos los colores, son piedras cristales que también se compran para las decoraciones de las uñas. Y estas, bueno, las encuentran en Chain o en Chain, como dicen ustedes, en AliExpress, en Amazon. Deben de comparar los precios por Google, buscar dónde sería el lugar más adecuado para comprarlas. Y serían todas cosas, cositas que no cuestan mucho, no deberían de comprarlas todas al mismo tiempo, a no ser que tengan ya un dinero exactamente a disposición para ello, bueno, ya sería diferente. Y nada, yo buscaría primeramente la forma de estar segura que voy a utilizar, o mejor dicho, en qué dirección me voy a mover, qué verdaderamente es lo que vamos a empezar a crear. Si lo que vamos a empezar a crear son anillos, son llaveros, son decoraciones para la casa, y en base a lo que vamos a crear sería entonces a comprar la resina y después, bueno, todos los accesorios que podamos comprar, utilizar para embellecer todas las piezas que después vamos a crear posteriormente. Ya depende de cada cual el gusto y en qué dirección se va a mover, qué es lo que verdaderamente va a crear para saber qué comprar. Existen también, bueno, de estas pequeñitas que también les pueden dar un acabado muy bello. Hay muchísimas cosas que pueden comprar, ¿ok? No tiene que ser al momento todo, pero bueno, algunas que otras cositas que cuesten poco dinero al comienzo. Y un consejo mío particular que les quiero dar. Cuando empiecen a trabajar, a hacer algún, como digamos, experiencia, cuando empiecen a probar por primera vez a trabajar la resina, esto no es un molde, claro que no, pero yo, bueno, déjenme un momentico. Yo empezaría con algo bien pequeñito, algo que yo pudiera ver la resina que compré, cómo es su calidad, cuánto tiempo demora en el secado, es un poquitico difícil siempre de estudiar porque depende muchísimo si hay humedad, si no hay humedad, la temperatura que tenemos. Muchas veces depende de la resina también lo grande y la altura de este objeto para que seque más rápido, seque menos rápido. Yo buscaría de todas formas, para conocer la resina que tengo, algo bien pequeño. Primeramente para saber cómo es que mezclamos la resina de acuerdo a las instrucciones del contenedor. Ver la reacción que tiene si pongo una perlita, por ejemplo, o una pegatina, si se me va al fondo, si no se me va al fondo, qué sucede si incrementamos algo de brillo, si le ponemos algo de baline. Todas estas cosas así tienen que irlas conociendo una vez antes de ya que comiencen a hacer sus trabajos, porque ya a la hora que vayan a preparar, no lo sé, 100 gramos, 200 gramos de resina, 50 gramos de resina, no es lo mismo cuando utilizan en una pieza 3 gramos de resina para ver cómo es la mezcla, si se logra mezclar bien, qué tiempo tienen que dar. Yo diría que unos 5, 4, 5, 6 minutos pueden mezclar tranquilamente. La resina no se les va a secar en ese tiempo, no va a empezar a ponerse dura. Y así pueden, bueno, ir analizando un poco algunos factores, como por ejemplo también la humedad que tienen en el lugar donde están trabajando. Recuerden que una mayor temperatura del ambiente o en el lugar donde se encuentra, mucho más rápido va a secar la resina. También en muchas personas he leído, estoy preparando un documento en PDF
para entregar a todas aquellas personas que empiecen por primera vez, a qué tienen que estar atentos, a qué tienen que prestar atención, no solamente de las precauciones que deben de tener antes de comenzar a trabajar las resinas, sino un poco de todas estas informaciones, qué tipos de efectos se pueden crear con los colores, qué sucede si queremos incrementar algo en la resina y esta se queda flotando, cuál es la mejor manera, qué se utiliza o qué no flota en la resina. Qué es lo que flota y deberíamos esperar unos 20-25 minutos a que la resina se ponga algo gelosa, como tipo un gel, algo un poco más densa, para lograr incrementar lo que vamos a poner, por ejemplo, dentro de la resina para que ésta no salga a la superficie, no se nos quede flotando. Hay trabajos que se hace en capas y hay trabajos, depende de aquellos que quieran crear, se puede hacer todo en una sola colada. Bueno, son muchísimas las informaciones que tengo casi siempre cerca. Tengo algo con que mover. Por ejemplo, estas se compran en cualquier lugar donde se hagan decoraciones o se encuentran también los paquetes grandes para los lugares en venta que venden el café to go, que sería el café de llevar. En muchos de estos lugares casi siempre se pueden encontrar los paquetes grandes de comprar en los supermercados. Ya les había dicho, estos son estos palitos para las uñas. Un pincel siempre tengo a disposición. Algo con que mezclar mis colores, una pincita que la vamos a utilizar de seguro, ¿ok? Un pincel mucho más finito para cuando apenas lo que quiero ponerles es un puntico de color en algún lugar, ¿ok? Trabajo con muchas cositas pequeñitas que las encontramos prácticamente en muchos lugares. Depende también de aquello que van a utilizar. Tengo las cucharitas pequeñitas también plásticas para si voy a incrementar algo, cantidad de, por ejemplo, de brillo, ¿ok? Ya ustedes poco a poco irán mirando qué van necesitando, qué van a utilizar, qué realmente es lo que van a crear. Sería lo más importante antes de comenzar a crear, a comprar sus ingredientes, digamos, a todos aquellos que vayan a utilizar para embellecer la resina. Primeramente, saber en qué dirección van a querer trabajar, para así les sea mucho más fácil orientarse en el tipo de resina, porque hay diferentes tipos de resina. Ya después teniendo la certeza en qué sentido van a trabajar, sería mucho más fácil buscar la resina. Recuerden que hay resina que secan unas 24 horas, por ejemplo. Hay resinas que demoran unos 3 días de secado. Hay diferentes tipos de resina. Una cosa muy importante que les quería decir, para todas aquellas personas que están haciendo accesorios que después vengan expuestos a la luz solar y se preguntan por qué se ponen amarillos, sobre todo si trabajan con la resina transparente o con colores transparentes, translúcidos, con el tiempo se van poniendo amarillos y es porque a esta resina le falta la estabilidad de los rayos ultravioleta. Para esto también hay un producto que apenas se le echa gotas pequeñísimas a la resina en proporción a la cantidad de resina y ayudan a que la resina no se ponga amarilla con el tiempo con los rayos ultravioleta, o ya de antepaso buscan antes de comprar la resina y compran una resina con una alta estabilidad para los rayos ultravioletas. Por eso les digo que es muy importante saber en qué sector van a trabajar, si lo que van a hacer es joyería, accesorios para dentro de la casa. Ya cuando esté un poco más definido qué verdaderamente es lo que quieran crear, pues ahí será el momento de comenzar a buscar la resina a comprar. No se vuelvan locos primeramente a comprar muchísima resina sin saber, por ejemplo, qué es lo que van a crear, porque existen muchísimos tipos de resina en el mercado. Y también algo que les quería decir muy importante, muchas veces, la mayoría de las veces, las piezas que se crean que son mucho más finas, quiere decir de poca profundidad, no altas de profundidad dentro del molde acostado. Por ejemplo, este es el molde, me refiero a la profundidad en que rellenan el molde, ¿ok? La altura de aquellos que están creando. Mientras más finas son estas piezas, mucho más tiempo se demoran en secar. Todas aquellas personas que están haciendo marcalibros, pero que se llame así en español, para aquellas personas que hacen los marcalibros, no se desanimen, no pierdan la paciencia. Casi siempre
estos marcalibros que son finitos de apenas unos milímetros, ¿ok? Se demoran muchísimo en secar. Y los objetos que son un poco más profundos, de mucho más altura, con la misma resina, el mismo mezclado, secan mucho más rápido y después de unos 2 o 3 días ya está dura y densa, mientras que los marcalibros demoran hasta 4 y 5 o 6 días en buscar su estabilidad y en ponerse duros, ¿ok? No pierdan la paciencia. Si tienen alguna que otra pregunta, tranquilamente me escriban. Yo les voy a dar todas las informaciones que son posibles. Y como les estaba diciendo, estoy creando este PDF con un poco de todas las informaciones respecto a muchísimas cosas respecto a la resina. Y también la manera de trabajar algunas de estas cositas de embellecer sus accesorios, si se quedan flotando, si no se quedan flotando, el por qué, qué hacer, qué mejorar, por qué la resina nos queda pegajosa, por qué no se seca, etcétera. ¿Ok? Les mando un saludito desde aquí, desde Alemania, y nos vemos en el próximo video. Recuerden, si mis videos les ayudan y se sienten que el contenido es para ustedes, pues bueno, recuerden suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video. Algo muy importante, si desean saber algo, ver algo, que les explique algo que no he mencionado en mis videos, en aquellos con las explicaciones, no hay ningún problema. Ustedes me dejan un comentario debajo de los videos que están mirando, me escriben directamente por el canal o directamente por Facebook, directamente tocan mi nombre y me escriben. Y yo con mucho gusto trataré de tenerles estas informaciones para mi próximo video. Un besito desde Alemania y hasta el próximo video. Chao.